Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos y amigos. Por la misericordia de Dios, hoy nuevamente puedo estar predicando el Evangelio. Y vamos a iniciar como siempre con la oración del Padre nuestro que Dios nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Amén. Bendito sea el Señor. Voy a entonar una alabanza. Y el nombre no sé si es exactamente este, pero yo le he titulado Testigo del poder de Dios, que dice: yo soy testigo del poder de Dios, grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos de la tribulación, Jesucristo nunca nos desamparará. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Nunca, nunca, nunca me ha dejado, nunca, nunca me ha desamparado. Y en los días aquellos de la tribulación, Jesucristo nunca nos desamparará. Amén, hermanos míos. Vamos a continuar hoy con la prédica de un tema básico, fundamental, importantísimo, para conocer la palabra de Dios y para entender el mensaje y las revelaciones que contienen las Sagradas Escrituras. He insistido en que para mí esto es lo fundamental. Conocer a Dios, saber quién es. Si son uno, si son dos, si son tres, o si Él es único. Porque, como les he dicho, en mi criterio, tener este conocimiento nos facilita la lectura y comprensión de la Biblia. Entonces continuemos con el tema. Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe
Biblia en mano. Primero quiero iniciar diciéndoles que yo no soy apostólico. No lo soy. Yo soy testigo de Jesucristo. Por lo tanto, soy cristiano. Porque los apóstoles ni ellos mismos tenían un evangelio distinto al que les enseñó Jesús. Y Jesucristo fue quien les abrió el entendimiento, el que les reveló los misterios que estaban ocultos desde los tiempos eternos en las Sagradas Escrituras y que ahora también nos han sido revelados a todos los gentiles del mundo, que creemos en Jesucristo y que Él fue quien le dio a conocer a los apóstoles que Él era Dios. En especial, además de que se lo dijo muchas veces, en especial cuando le contestó a Felipe, allá en Juan 14, cuando Felipe le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Yo entiendo que Felipe quería que Jesús le dijera: dinos quién es Dios y listo, se acabó. Con eso nos es suficiente. Y efectivamente Jesús lo hizo. Y le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, versículos 8, 9 y 10. Y los apóstoles enseñaban el evangelio que Cristo les enseñó a ellos. Y es por eso que el apóstol Pablo, el antiguo Saulo de Tarso del que hablábamos en la prédica anterior, les escribía a los Gálatas diciéndoles: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Es decir, que si alguien, así sea un ángel del cielo, te anuncia un evangelio diferente al que enseñó Jesucristo, no le creáis. Y el apóstol dice que sea maldito todo aquel que pervierta el evangelio. Y sigue diciendo: como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, el apóstol Pablo repite la maldición para aquellos que pervierten el evangelio. Y eso hay que tener cuidado, porque en la Biblia también está escrito que todo aquel que le agregue o le suprima una tilde a las escrituras, así también le será agregado y añadido en el juicio o suprimido esa coma y esa tilde.
Y dice Pablo, ¿por qué? ¿Persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco de agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, del 6 al 12. Pablo de Tarso, como le llaman algunos, porque él era Saulo de Tarso, pero algunos le dicen Pablo de Tarso, escribió esta carta a los Gálatas presuntamente desde Corinto, en los años 50 y 56 después de Cristo. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo para oponerse a los preceptos judíos de los judaístas que querían hacer retroceder a los gálatas a la ley ceremonial de Moisés, es decir, a la ley mosaica, cuando ya los apóstoles estaban enseñando que no se conseguía la salvación por medio de la ley, que ya eso era viejo y había pasado, y que la salvación entraría solamente por medio de Jesucristo. Porque sabemos que Jesucristo crucificó la ley con su muerte en la cruz. Porque sabemos que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Así está escrito, hermanos, en Timoteo 2, 5. Y dice, porque hay un solo Dios. Oído, hay un solo Dios. No dos ni tres. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Por eso es que yo insisto, y aun cuando algunos se disgusten, yo tengo que predicar lo que está escrito. Entonces tenemos que esa fábula, que resulta ser algo parecido a un cuento de hadas, de que si yo me le arrodillo a una estatua de yeso o de palo, de oro o de bronce, y le rezo, porque es que a las estatuas no se les ora, sino se les reza, y eso lo hemos dicho, y le pido que vaya y hable por mí ante Dios, sabiendo yo que esa estatua de ahí no se va a mover, que no tiene vida, que no tiene espíritu, que no habla, que no camina, que no palpa, que no ve, que no oye, que no puede hacer ni siquiera nada por ella misma. ¿Qué puede hacer por mí? ¿Cómo va a ir una estatua de yeso ante Dios a interceder por mí, por Dios? Dios mío, hay que abrir el entendimiento, pero también las ganas de entender la Biblia y no de permanecer en la oscuridad, que es lo que nos enseñaron desde niños. De manera pues que sabiendo nosotros que el único mediador entre Dios y los hombres nos está indicando, hermanos, sencillamente que la fe la tenemos que poner en el verdadero mediador, en el único mediador. Pero hay quienes astutamente explotan la ignorancia de los pueblos acerca de la palabra de Dios
a la que cogen como fundamento. Porque ellos saben, primero, que antes ellos prohibían leer la Biblia que no contara con la aprobación de ellos. Segundo, porque la creencia en esas estatuas de palo, ellos mismos las arraigaron en los pueblos, en sus mentes y en sus corazones, a la fuerza y mediante, sangre y fuego. No fue algo voluntario de los pueblos. Esa creencia fue infundida a sangre y fuego y costó millones de vidas. Todos los conocedores de la historia saben que esto es cierto. De otro lado, tercero, porque ellos saben que la mayoría del pueblo es ignorante de las sagradas escrituras. Porque ellos saben que los pueblos, en su mayoría, no leen la Biblia. Y por eso se puede aplicar el refrán al texto bíblico diciendo que en río revuelto de ignorantes bíblicos hay ganancia para los obreros fraudulentos. Pues bien, la carta de Pablo, bendito Dios, la carta de Pablo a los Gálatas es una clara enseñanza contra los judaizantes, que era una secta del cristianismo primitivo que había ganado cierta influencia ante los Gálatas. Y ellos enseñaban y negaban el apostolado de Pablo. Y yo me pregunto, bueno, ¿y qué podían decir los judíos del cristianismo primitivo contra Pablo? La Biblia lo dice muy claramente. Pablo, antes Saulo de Tarso, era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, de los que predicaban el evangelio de Jesucristo. Y ya sabemos que era un doctor en la ley más avanzado que muchos en el pueblo de Israel, que encarcelaba, perseguía y era un enemigo declarado del evangelio de Jesús. No puedo afirmar que era asesino o que mató a alguien, pero delante de él sí lapidaron al profeta Esteban y él estaba presente y consintió en su muerte. ¿Y por qué mataron los judíos al profeta Esteban? Porque cuando Esteban hace su defensa, les hace un recuento corto y preciso de todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento y lo que estaba sucediendo en el Nuevo. Porque Esteban creía en Jesucristo. Pero como en ese momento Saulo de Tarso no creía en Jesucristo, sino que los perseguía, porque él creía solamente en Jehová, no intervino para impedir la muerte del profeta Esteban, sino que la consintió, la facilitó y la permitió. Pero el profeta Esteban era severo con el pueblo judío cuando les explicaba las escrituras. Y en el capítulo 7 de los Hechos, versículo 51 les dice: duros de cerviz
e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y pregunta, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esto lo hemos dicho, hay que interpretarlo espiritualmente, hermanos, y no con estos ojos de la carne. Y digo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo de Tarso estaba ahí, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esto ocurrió en presencia de Saulo. Pero Saulo, cuando fue derribado por la luz, cuando se dirigía a Damasco y entendió que Jesucristo era el mismo Jehová, se puso al servicio de Dios. Acordémonos de lo que leímos ayer, que cuando fue derribado a tierra, él preguntó y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Cuando oyó la voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él respondió y dijo: ¿quién eres tú, Señor? Jesucristo le respondió: yo soy Jesús. Es decir, el verbo, la palabra. Ya Jesucristo había resucitado y ayer lo explicamos, hermano. De manera pues que Saulo sí era una persona contraria al evangelio de Cristo. Pero Dios, hermano mío y hermanas mías, en un instante, menos que en un abrir y cerrar de ojos, te puede abrir los ojos y los oídos del Espíritu y convertirte y cambiarte ya. Te lo digo por experiencia. En mi caso, hermanos, yo no me puedo comparar jamás con el apóstol Pablo, porque yo no soy digno de llevarle siquiera el calzado de los pies. Pero yo tengo una experiencia similar. Yo leí varios autores y durante 11 años busqué algo que me explicara
o alguien que me enseñara el porqué de mi existencia, la razón de la existencia del universo en pleno, y no lo encontré. Solamente leyendo la Biblia, hermanos, un día pude decir, como buen costeño, y me van a perdonar la expresión, en un instante de mi vida dije, no joda, ahora sí sé quién es Dios. Y a mí, lo que hoy les predico, no me lo enseñó varón sobre la tierra. Amén. Estoy completamente seguro de que fue una revelación de Dios. Porque escrito está en la Biblia, hermano. En Mateo 11:27 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esto es por revelación, hermano, y hay que buscarla. Hay que buscar a Dios con fervor, con ganas de encontrarlo, porque Él se deja hallar de los que le buscan. Amén. Entonces también en la primera de Corintios, capítulo 1, del 10 al 17, Pablo pregunta, ¿está dividido Cristo? Y dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no que haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Cefas es Pedro. Y pregunta, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque eso es lo que pregunta. ¿Está dividido Cristo? Claro que no lo está. Porque ayer lo dijimos en la prédica, que en Timoteo capítulo 1, versículo 17, se nos revela diciendo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, indivisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto,
cuando se dice que se es apostólico, está diciendo que él es de Pedro, es de Pablo o de cualquier otro apóstol en particular. Apóstol en particular. Cuando ya sabemos que debemos creer y que tenemos que seguir es a Jesucristo y no a los apóstoles. Amén. Hermanos, hermanas, amigos y amigas. El cambio del hombre común y corriente como yo, cuando busca a Dios, no es que deje de ser un pecador inmediatamente, pero sí se sufre un cambio repentino, instantáneo y asombroso cuando tú conoces por revelación que Jesucristo es Dios. Porque conocer a Dios, conocer su nombre, es lo mejor que le puede suceder al hombre o a la mujer, hermanos míos. Durante toda su vida no va a encontrar un tesoro más preciado que él. Ni nadie te va a dar mejor conocimiento que el que Dios te da. Claro que cuando uno cambia la manera de expresar sus ideas y se convierte a Jesucristo, a muchos de quienes te conocen les va a extrañar y les va a causar sorpresa, porque piensan, bueno, si este varón es otro pecador y peor o igual a nosotros. Ayer no hablaba de Jesucristo, hablaba de Marx, de Engels, de Lenin, de otros pocos. Pero ahora no hay conversación donde él participe que no hable de Jesucristo. ¿Qué le habrá ocurrido? ¿Qué le habrá pasado? Eso es lo que la gente ignora. Porque Dios no sabe de qué manera, el hombre no sabe de qué manera Dios se te manifestó. De qué forma Dios te hizo conocer su palabra. Y además tampoco se acuerdan de que Dios se vale de hombres como yo. Y aún peores que yo, que somos lo más vil y menospreciado del mundo, y nos pone a predicar su palabra para ejemplo a los demás. Dios entontece la sabiduría del necio. Ahora, particularmente yo sé que ante los ojos de muchos, yo no voy a aparecer como una persona digna de predicar el evangelio a los ojos de muchos. Pero aquí me tiene Dios predicando su palabra. Como testigo de Jesucristo. Y como yo no predico palabra mía, sino la palabra consagrada en las Sagradas Escrituras, crean lo que está escrito en las Sagradas Escrituras y no lo que pueda decir quien les predica el Evangelio. Pablo, cuando explicaba y relataba cómo le fue revelado el misterio de la verdad, y refiriéndose a Ananías, en Hechos de los Apóstoles capítulo 22 versículos 14,
15 y 16 dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, bautízate y cuando se te rocíe el agua o te metan en la tina, se invoque sobre ti el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ahí está la enseñanza de que para borrar nuestros pecados debemos ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿quién fue el que escogió a Saulo de Tarso o el apóstol Pablo si no fue Jesucristo? Entonces, si Ananías le dice: el Dios de nuestros padres, ¿a qué Dios se refería? El Dios de nuestros padres te ha escogido. Estaba revelando que Cristo era Dios hecho hombre. Y cuando lo escogió ya tenía la condición anterior de verbo. ¿A qué justo se refería si no era a Jesucristo? ¿Y cuál era la boca que le iba a hablar, que iba a oír, si no era el verbo divino, la voz que tenía que oír? ¿Y de quién iba a ser testigo si no de Jesucristo? ¿Y qué era lo que había visto y oído si no fue cuando la luz que lo rodeó y lo tiró en tierra y escuchó el verbo divino de Jesucristo cuando le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Y qué nombre tenía que invocar? ¿Y en qué nombre se tenía que bautizar? Era en el nombre de Jesucristo para poder lavar sus pecados. Hermanos, la verdad está revelada a todo lo largo y ancho de la Biblia. Y no existe ninguna razón intelectual que haya existido épocas en que le hayan prohibido al hombre leer la Biblia. Porque lo que mandó Jesucristo fue precisamente lo contrario. Id y predicad a toda criatura el Evangelio. Pero para predicar el Evangelio se tenía que leer la Biblia. Pero si la lectura de la Biblia estaba prohibida, ¿cómo podía el hombre predicar el Evangelio? Ahora, las Sagradas Escrituras son para predicarlas tal y como están escritas, no con doctrina de demonios, de adoración de estatuas y de imágenes, ni de trinidades inexistentes, ni de confirmaciones bautismales paganas, ni de primera comunión, ni de sacramento alguno. Eso es religión. Eso no es bíblico. Por eso es que me dicen que yo soy fuerte, que hablo duro, que tal vez le falto el respeto a muchos. Tal vez. Pero el fundamento mío es la Biblia y no ninguna religión, ningún catecismo ni ningún misal. Por eso es que yo
he llegado a una conclusión que a muchos les puede parecer exagerada. ¿Cuál es que? Cuando a nosotros nos educaron desde niños, enseñándonos fábulas, cuentos de hadas, es decir, una telaraña de mentiras, lo que hicieron fue que el hombre no le temiera a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre sabe que esa estatua de ahí no se mueve y miedo no le tiene. Temor mucho menos. Y por eso sostengo que si hubiésemos sido educados con fundamento en las Escrituras, seríamos mejores personas. Amáramos al prójimo como a nuestro propio hermano. No le causaríamos daño, no le levantaríamos calumnias, no desearíamos sus mujeres, no lo robaríamos, no lo secuestraríamos, no lo mataríamos. Y nuestros gobernantes tuvieran mejores sentimientos cristianos a favor de los pueblos pobres del mundo. Pero como les enseñaron imaginación de hombres y no la palabra de Dios como está escrita, por eso es que el mundo se ha criado y se ha levantado bajo la violencia, bajo el crimen, bajo la maldad, bajo la idolatría. Porque ni los gobernantes ni los pueblos le temen a Dios. Porque creen que todavía está colgado en el madero. Porque creen que es un muñeco de yeso. No, señor. La palabra de Dios está viva, tanto como que Dios está vivo. Pero al hombre le corresponde buscar la verdad para salir de la ignorancia, para poder apreciar al hermano como su prójimo, porque a eso se redujo la ley de Moisés. Amarás al prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se redujeron a uno solo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso tiene sentido, porque si amamos al prójimo, no lo vamos a robar, no lo vamos a matar, no lo vamos a calumniar, no lo vamos a secuestrar. Es decir, no le vamos a hacer daño alguno. Antes, por el contrario, todo el bien que podamos hacerle se lo haremos y se lo hacemos. Amén. Pero para eso, hermanos míos, hay que conocer a Dios en espíritu y en verdad y olvidarnos de los cuentos de hadas, de las fábulas y de los cuentos chinos que nos hicieron creer desde niños. Yo por eso en cierta parte y en mucho grado responsabilizo a los obreros fraudulentos de la fe, a los que han pervertido el evangelio, de que las atrocidades que se ven en el mundo son precisamente derivadas de sus enseñanzas apartadas de la ley de Dios, del conocimiento de Dios, porque tergiversan y pervierten la palabra de Dios. Pero bueno, a cada uno conforme a sus obras. Pero Dios nos ha puesto
a decirle al mundo la verdad, a predicar el evangelio como está escrito, sin agregarle ni suprimirle una coma ni una tilde, para que las personas, para que los pueblos abran sus ojos y destapen sus oídos. Porque eso es lo que hace el hombre sensato. Si a mí me hubiesen dicho, que nunca me lo dijeron, y si no es por revelación de Dios, yo sigo y seguiría todavía en lo mismo. Si a mí me hubieran dicho la verdad como está escrita en la Biblia desde niño, solo Dios sabe, tal vez no hubiera cometido tantos pecados en mi vida, de los cuales me he arrepentido, me arrepiento y me arrepentiré toda mi vida. Pero yo ahora que ya veo y que oigo, gloria a Dios, miro cómo los niños que crecen y se educan en las iglesias cristianas tienen una formación bíblica y un comportamiento completamente diferente a quienes como yo se criaron desde niños bajo el engaño y la mentira. Por eso no puedo dejar de hablar y pregonar y predicar la verdad, porque yo fui un estafado más. Bendito el Señor. Y mi misión, además de predicar el evangelio tal y como está escrito, es buscar almas para Dios, haciéndoles ver el error de su camino. Y recordemos que ayer dijimos, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Y cuando predicamos el evangelio, hermanos míos, lo que queremos es que todos nosotros podamos lograr la salvación, que no veamos la segunda muerte y que seamos complacidos con la salvación y la vida eterna. Que esa fue la promesa que nos hizo Jesucristo, la vida eterna. De manera pues que yo no puedo predicar aquí tratando de disfrazar, de ocultar, de camuflar o de suavizar la palabra. Antes, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así dice en Romanos 3:4. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fuere juzgado. Por eso es que hay que decir la verdad, para poder vencer el día que se nos juzgue ante el tribunal de Jesucristo. Amén. Y obtener el premio, la salvación y la vida eterna, que es lo que yo busco y lo que quiero que los hermanos encuentren.
Pero tienen que buscar a Dios. Tienen que leer la Biblia, hermanos. Dejen el tiempo para leer vanidades, historietas y ver novelas. Que todo tiene su momento, pero dedícale un espacio de tus días a la lectura de la Biblia para que puedas conocer qué dice Dios en su palabra. Y no te dejes engañar de los obreros fraudulentos que andan por la calle, haciéndose pasar por representantes de Dios, siendo auténticos representantes de Satanás. Dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, el apóstol Pablo, que era conocedor de la verdad porque le fue directamente revelada por Jesucristo. Claramente dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, oiga bien, Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Porque si él se aferra que es Dios, como lo era y lo es efectivamente, pues con una sola orden de su boca barre a todos sus perseguidores. Pero él no estimó ser igual a Dios como cosa a que asirse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por eso nosotros decimos que en el santo y poderoso nombre de Jesucristo hay poder, sin igual poder. En el nombre de Jesucristo hay victoria, hay salvación y hay vida eterna. Amén. Amén, hermanos míos. Predicar el evangelio de Dios no es una tarea fácil. Van a salir muchos contradictores, muchos detractores, injuriadores y calumniadores. Pero los soldados de Jesucristo estamos acorazados con el escudo de la fe, con el cual podemos soportar y apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos míos, si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado y el próximo domingo, a las 2 de la tarde, por este mismo medio, continuaré predicando el tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. La Trinidad no existe. Biblia en mano. Los quiero en el amor de Jesucristo a todos. Amén. Dios nos bendiga a todos. Amén.